Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión, pues toca un poquito de Worlds y tenemos con nosotros a una persona que lleva ya mucho tiempo con nosotros en el League of Legends. Creo que todo el mundo aquí lo conoce, como es Mizi, entrenador de Cloud9. Hola Mizi, ¿qué tal? Buenas. Bueno, el primer partido un poquito regular, habéis tenido posibilidades de ganar. Rogue lo ha hecho bien, pero tampoco podemos decir que haya hecho un League of Legends espectacular. ¿Cuáles son tus sensaciones después de este primer partido? Eh, no sé, o sea, íbamos bastante contentos con el draft, el early game iba bastante bien y después pasó eso en o sea, lo del rojo y el jungla, o sea, Inspired, pues sacó una ventaja y bueno, es un muy buen jugador y la supo usar bien, pillaron el heraldo y la partida empezó muy complicada, íbamos muy por detrás y bueno, no supimos sacar las buenas teamfights, ¿no? Con desventaja y sí, ganaron. Bueno, todavía queda mucha fase de grupos por delante. Vosotros encima venís de un play-in. ¿Crees que eso puede llegar a ayudaros dentro de la fase de grupos para el haber tenido ya ese recorrido previo, tener más experiencia dentro de este parche? Sí, yo creo que nos ha ayudado bastante. De hecho, en cuanto a los drafts y lo que queremos jugar y demás, pues tenemos mucha mejor idea. Ujú. Así que, en mi opinión, es algo bueno. Sí es verdad que los otros equipos tienen un poco más idea de lo que vamos a jugar y cómo pueden jugar contra nosotros, pero bueno, no creo que tenemos muchos problemas de Champion Pool y vamos bastante bien en cuanto a lo que queremos jugar, creo yo. Ok, y un año después vuelves otra vez a Worlds, entrenando esta vez a un equipo diferente. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Bien, tranquilo. Sí, bueno, ya estoy acostumbrado al estrés del mundial y es un poco más. Siempre tienes que tomártelo como una maratón, si es verdad que las expectativas de un equipo norteamericano no llegan a ser ni siquiera salir de grupos, ¿no? Pero la verdad que hay que tener esperanza, hay que ir con confianza Ujú. y pensar que vamos a salir, aunque el grupo está claro que es un poco complicado. Pero bueno, siempre hay que tomarse las cosas un poco como un maratón en el mundial, porque si no acabas fatal de la cabeza y al final te cuesta, o sea, no solo a los jugadores, pero también a mí, si yo estoy demasiado estresado, pues como que eso lo sienten los jugadores y los estreso más a ellos, así Ujú. que intentando estar tranquilo, cuidar la cabeza, ¿no? Y cuidar la de los chicos. Y vuelves también pues con dos personas que han sido muy cercanas al final para ti durante toda tu carrera en League of Legends, como son Sven y Perks. ¿Qué es volver otra vez a unos Worlds con dos personas como ellos? La verdad que no lo hemos hablado es verdad, estuvimos en el Mundial hace X tiempo, ¿no? O sea, Perks ya tiene muchos mundiales, ¿no? Ujú. La verdad que él inspira mucha confianza al equipo y tiene su manera de trabajar. Y Ujú. bueno, pues un poco nos apoyamos en él y la experiencia que tenemos todos para hacerlo lo mejor posible. Ok, 2021 al final ha sido una temporada muy larga. Estuvisteis en el MSI, disteis una buena cara, pese a lo que diga alguna gente, ganasteis a los que equipos top tier al final. ¿Cómo podemos decirlo? ¿Crees que al final también daréis esta buena cara en Worlds y que tendréis igual posibilidades de ganar incluso a Damwon y a FPX? Porque al final son mejores de uno, no es un mejor de cinco. Sí, por supuesto. Y bueno, y hay que ir siempre con confianza y siempre con el pecho bien puesto y pensar que se puede ganar a quien sea, ¿no? Eso va sin preguntar. Y bueno, yo espero que sí, claro, que es un mejor de uno, que tengamos un buen día y que ellos vayan seguros de sí mismos, los coreanos y los chinos, digo, para que no se esperen todo, ¿no? Y podamos sacar algún win de esas dos partidas. Incluso sería una gran responsabilidad porque en caso de pasar, eliminaríais a uno de los dos grandes cocos de estos Worlds. Por tanto, sería como Cloud9, el equipo más exitoso internacionalmente, por así decir, de Norteamérica, que encima se ha cargado a uno de los dos cocos de estos Worlds. Sí, sí, si salimos del grupo, yo creo que tenemos hasta muy buen chance de ganar el Mundial, diría yo. Y bueno, Mizi, la evolución de tus jugadores este año ha sido bastante buena. Sobre todo, me voy a referir a uno en concreto, que es Fuchs. Ese chico empezó bastante bien y a lo largo del año ha ido mejorando y mejorando. Y estamos viendo una cara de Fuchs que igual nadie podría llegar a esperarse. ¿Qué puedes decirnos de él?
Yo creo que ha aprendido muchísimo, ha trabajado muchísimo y mucho de ese crédito va a Max Waldo también, que le ha ayudado un montón Ujú. bueno, a enfocarse en todo lo que se tenía que enfocar y en hablar todo lo que tenía que hablar con él para, para mejorar todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, la verdad que es un chico fantástico, es muy buen trabajador, muy buen jugador y muy buen compañero. Bueno, Mici, terminado este primer día, ¿a quién verías ahora mismo favorito en estos Worlds? Mm, los coreanos han empezado fuerte, Ujú, pero siempre empiezan fuerte, creo ujú, yo. Y después como que van un poco a peor en la segunda ronda. Creo que es un poco por el sistema que tienen, que son más organizados y demás. ujú. No sé decir, diría que Damwon, ¿no? Damwon ganó a FPX, sí que había diferencia de draft y lo hicieron bien Ujú. también, fue un stomp, así que diría que Damwon. Ok. Y bueno, viendo este meta, tenéis que estar volviéndos locos al final en el coaching staff. O sea, tan pronto tenéis un meta muy organizado como sale una Mumu, una Diana o un Yasuo. ¿Prefieres este tipo de metas más extravagantes o alguno poco más fijado que que los que hemos tenido, por ejemplo, hasta ahora, que se ciñan sobre unas reglas y digas va a salir esto, esto y esto? No, la verdad que es mucho mejor como está ahora, que Ujú. hay diferentes personajes que se pueden jugar. Lo que sí que hay algunos diseños de personajes que no tienen ningún sentido y en comparación con algunos otros personajes, pues no, como que no hay, no está muy bien igualado eso, pero bueno, sí, o sea, me gusta que haya mucha más diversidad y esperemos que en un futuro pues se puedan poner ideas nuevas o mejores, más divertidas en la mesa y el mundial sea un poco también más estratégico. Ok. Y bueno, hablando un poquito de redes sociales, Mizi, ya sabemos que siempre ha existido el meme de NA, etcétera, etcétera. Pex, por ejemplo, dijo que el otro día a él no le afectaba porque al final, bueno, ya sabemos cómo es él, se toma mucho las cosas con humor. Pero que es que quizás a otros jugadores más jóvenes o que tengan otro carácter sí que podría llegar a afectarles. Sí, bueno, pero eso es lo que tiene ser joven, ¿no? Que te afectan Ya. cosas que no te deberían afectar. Yo creo que nosotros como equipo y como grupo lo que intentamos hacer es cuidar mucho la actitud, ¿no? Ujú. Y la mentalidad y esas cosas pues no te tienen que molestar. Es difícil llegar a cuidar esa mentalidad de los jugadores, que lleguen un día, por ejemplo, y les haya afectado de verdad. Es complicado tratar con ellos, sobre todo si son tan jóvenes. Cada uno al final vive su vida y o sea, percibe las cosas a su manera, pero Ujú. bueno, siempre puede uno ayudarle con su experiencia y yo creo que las cosas han cambiado un poco comparado con hace 5 años, ¿no? Yo creo que tienen mucha más base de la que puedan aprender y Ujú. las cosas están un poco más profesionalizadas, así que sí que tienen ayuda, ¿no? Yo creo que se puede trabajar bastante. No creo que sea un problema, creo que es más bien memes y poco más. Perfecto. Pues Mici, para terminar, ¿hay alguna cosa que quieras decirle tanto a los aficionados de Norteamérica como incluso a los europeos? Que estoy seguro de que hay un montón de fans de Cloud9 por lo que estoy viendo todos los días. Nada, muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por apoyarme a mí, por apoyar al equipo. Eh, o sea, siempre es un placer, ¿no? Y gracias a todos estoy donde estamos. Así que nada, un fuerte abrazo a todo el mundo, un abrazo en especial a los palmeros que lo están pasando mal. Y bueno, a ver, que todo salga bien. Perfecto, Mici, pues muchísimas gracias. Chicos y chicas, a vosotros espero que os haya gustado esta entrevista. Ya sabéis, compartidla y nos veremos en la siguiente. Chao, chao. Chao.